Les agradezco mucho por estar acá, realmente es un honor poder estar en esta mesa con todas y todos ustedes, les agradezco por su escucha, es un honor también estar en esta mesa junto con Rodolfo, con Alejandra, con los compas del COSEI, con los compas de CODECI, y pues algo que escuché como un punto común durante la primera sesión de presentaciones era la intervención militar de Estados Unidos en América Latina. Recuerdo que hubo una compañera hace mucho tiempo, ella era de Francia, si no me equivoco, en la cual me preguntaba, ¿es que ustedes los latinoamericanos, las latinoamericanas, le echan la culpa de todo a Estados Unidos? Y esta compañera no entendía por qué. Y era importante hacer una reflexión y empezar por el principio sobre los orígenes de esta intervención militar, política y económica. Y creo que en ese sentido las primeras presentaciones, la primera sesión de presentaciones nos dio una pista. Lo que quiero decir con esto es que, creo que lo comentaba Eduardo en la mañana, sobre que no es necesario invadir México, ya tenemos esta invasión y se llama la Cuenca de Burgos. Yo iría un poquito también más lejos y hablaría del Plan Frontera Sur, de la Iniciativa Mérida, de la frontera del siglo XXI que está establecida en esta Iniciativa Mérida. Entonces voy a empezar por hacer unos comentarios en una ventanita que escribí sobre América Latina y sobre México. El 24 de agosto de 2010, los cuerpos de 72 personas fueron encontrados en un rancho en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en el norte de México. Los 58 hombres y 12 mujeres de Centro y Sudamérica tenían las manos atadas y un disparo de gracia. La masacre ocurrió a tan solo 2 horas de la frontera de México con Estados Unidos. Los Zetas han sido identificados como el grupo responsable de esta masacre. Los testimonios de los 2 únicos sobrevivientes también mencionan la participación de elementos de la policía local y de elementos del Instituto Nacional de Migración, quienes les entregaron este grupo criminal los Zetas. En abril y mayo de 2011, un año después, también en San Fernando, se encontraron 197 cadáveres en 47 fosas comunes. En 2012, los torsos de 49 personas, en su mayoría migrantes centroamericanas, se encontraron en la ciudad de Cadereyta, Nuevo León, igual a 2 horas de distancia de la frontera con Estados Unidos. Esa es la historia de América Latina, muy resumida, y la historia de las fronteras en América Latina. Nuestros países dejaron de ser nuestros hogares y poco a poco se convirtieron en territorios donde suceden cosas que no se pueden decir, de las cuales no mucha gente habla, pero que todos y todas conocemos. El muro es entonces el muro entre México y Estados Unidos, pero también el muro en Palestina y todos aquellos muros que se están construyendo para detener la vida, se convierte en una materialización para silenciar las voces de quienes han sido desplazados y desplazadas de sus comunidades y que después de viajar cientos de miles de kilómetros llegan a los Estados Unidos para encontrar un poquito de lo que se les ha arrebatado. Historias similares a la que conté hace un momento, de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, o las 49 de Cadereyta, no reflejan el caso de manzanas podridas. Siempre hemos escuchado, y creo que estamos hartas de escuchar que es un caso de manzanas podridas, que son solo unos cuantos oficiales corruptos, ¿no? Y creo que debemos empezar a hablar de cómo los casos del Ejército, de la Policía Federal, hablan conjuntamente con grupos delictivos, trabajan conjuntamente con grupos delictivos. Grupos como los Zetas, que el Estado llama cárteles de la droga, pueden ser entendidos como algo más cercano a grupos paramilitares y no amenazan al Estado. Por el contrario, pueden ser entendidos
como instituciones o elementos o cuerpos que fortalecen el aparato represivo estatal. Lo que he mencionado antes es el resultado de formas superpuestas de dominación, capitalismo, impunidad, racismo, militarización y paramilitarización. Estas formas son creadas y sostenidas no solo por el gobierno de México, y eso es algo que tenerlo muy claro, y es algo que los compañeros y compañeras de la primera sesión nos ayudaron un poco a visibilizar. Sino estas formas de dominación y represión también son sostenidas por el gobierno de Estados Unidos. Los soldados que iniciaron los Zetas fueron entrenados en la Escuela de las Américas. Cientos de soldados latinoamericanos son entrenados cada año por instituciones estadounidenses. Ustedes se preguntan qué es la Escuela de las Américas, por qué es importante cerrarla, por qué es importante hablar de ella. La Escuela de las Américas ha sido una institución militar creada después de la Segunda Guerra Mundial, cuya intención ha sido mantener los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos a lo largo del continente. Desde ese entonces, desde 1946, la Escuela de las Américas se ha encargado de dar entrenamiento militar y paramilitar a grupos contrainsurgentes que luchan en contra de muchos gobiernos democráticamente electos en América Latina. Fueron graduados de la Escuela de las Américas quienes dieron los golpes de Estado en Chile, por ejemplo. Y mi organización, o la organización a la cual pertenezco, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, desde 1990 ha convocado a miles de personas de todas las Américas, de todo el continente, a reunirse en Fort Benning, Georgia, con la intención de manifestarse en contra de la Escuela de las Américas. Ahora bajo el nombre del Instituto del Hemisferio Occidental para la Seguridad y Cooperación, WINSEC. Ya sabe que en Estados Unidos no les gusta quitar cosas, pero es mejor cambiarles nombre, maquillarlas tantito y volvernos a darnos todo como está de jodido. Estados Unidos reconoce que su nueva frontera sur es nuestra frontera sur, la frontera sur de México con Guatemala. En Estados Unidos hubo algo creado en los 90 que se llama prevención mediante la disuasión. Prácticamente, o en resumen, el gobierno de Estados Unidos pensó: para poder detener la migración indocumentada, tengo que dirigirla hacia lugares más peligrosos. Entonces empezó a militarizar los cruces tradicionales que se tenían para dirigir toda la migración, para dirigir todo el cruce de personas hacia el desierto de Arizona. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos, por un lado, se ahorra miles de millones de dólares en equipamiento, en entrenamiento, pero por otro lado tiene la posibilidad de lavarse las manos de esa estrategia de muerte y tiene la oportunidad de negar su responsabilidad en las políticas militares, económicas y políticas que obligan a cientos, miles de personas que huyen de sus comunidades año con año. Mientras tanto, siguiendo esta lógica de la frontera sur, de que somos la nueva frontera sur de Estados Unidos, el Estado mexicano está reproduciendo esa estrategia de prevención mediante la disuasión, al aumentar el número y la presencia de puestos de control de la patrulla fronteriza y también obligando a las personas migrantes y refugiadas a viajar por condiciones más peligrosas. En México, el desierto de Arizona cambia su nombre, cambia su forma y se les da el nombre o la figura de cártel de las drogas. Los cárteles de la droga son utilizados por el gobierno mexicano como la excusa perfecta para negar su participación en este aparato de la muerte. Y todo este terror, todo lo que está pasando hoy en día en México, y hay que dejarlo muy claro, está pasando en un momento de cooperación sin precedentes entre los gobiernos de Estados Unidos y México. La iniciativa Mérida, respaldada por Estados Unidos, es solo un factor clave para la intensificación de la violencia en México. Solo entre 2013 y 2014, los Estados Unidos capacitaron a más de 5.700 policías federales y estatales mexicanos en 45 instalaciones estadounidenses y en 10 instalaciones en territorio mexicano. En particular, durante los últimos 5 años, la escuela que estamos buscando cerrar, la Escuela de las Américas, ha capacitado a 130 agentes. La iniciativa Mérida es un tratado de seguridad internacional entre Estados Unidos, México y Centroamérica. La excusa fue la guerra contra las drogas.
Sin embargo, lo que hemos logrado identificar es la implementación de la nueva frontera, la implementación de uno de sus ejes, que es la implementación de la frontera del siglo XXI. Esto significa la creación de una nueva frontera de Estados Unidos, lejos de su geografía, pero cercana a sus intereses económicos y de seguridad nacional. El efecto más reciente fue el Plan Frontera Sur, con el cual el gobierno de Estados Unidos buscaba frenar el paso de personas, de menores no acompañados, no acompañadas hacia los Estados Unidos. Sin embargo, realmente esto fue una manera de seguir impulsando su maquinaria de muerte y sus estrategias militaristas al sur del país. Compañeros, compañeras, compañeroas, esto es una provocación y un llamado a la acción, un llamado al combate. Es un llamado al combate y es un llamado a la solidaridad para las luchas que cada uno de ustedes ha llevado a cabo a lo largo de distintos años. En octubre del año pasado, la organización donde colaboro, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, organizó una acción binacional, la primera acción binacional en la frontera entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, con la intención de crear un espacio de encuentro entre los movimientos de Estados Unidos y México. La intención era crear una solidaridad transnacional, más allá de los muros y del fanatismo. En noviembre de este año vamos a volver a repetir la acción. La lucha contra los muros en casa es la lucha contra los muros alrededor del mundo. Esta es una provocación para seguir el camino que cada uno de ustedes ha marcado. Ustedes, a lo largo de la historia, nos han enseñado a pensar que otro mundo es posible, que el mañana es nuestro y lo hacemos los pueblos. Muchísimas gracias.